Si me permitís, yo en este libro agrego 3 apéndices numéricos, uno sobre las víctimas del terrorismo de Estado, otro sobre las listas precisamente que tenían los militares, los números, ¿no? Y otro sobre las víctimas de los grupos guerrilleros. Pero en el primero he decidido no confrontar números testimoniales, porque bueno, son simbólicos y cada uno cree lo que quiere creer. Solo me remito a los documentos, al registro del gobierno, del Estado. El último es de septiembre del 2015, la Secretaría de Derechos Humanos durante la presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y esos son los que tomo. Después, si uno dice, bueno, no, fueron 30.000, es otra discusión, yo no pienso meter. No te has metido, está Los bien. grupos guerrilleros sí me interesó también, porque me parece que, si bien yo creo que no va a haber ningún juicio sobre eso, me parece que por lo menos como dato histórico, a mí me interesa saber cuántas personas fueron muertas por los grupos guerrilleros. Y que además de siempre tus buenas investigaciones están descartadas y la forma de escribir tan atractiva, ¿qué pensás que deja este libro de diferente de todos los libros que se hicieron hasta ahora de los 70? Mirá, yo creo que faltaba un libro, modestamente, ¿no? Sobre toda la década, es decir, que empiece en 1970 con la formación de los dos grandes grupos guerrilleros y termine con la recuperación de la democracia, que nos cuente que en esos 13 años, esa década larga, vertiginosa, hubo distintos gobiernos. Hubo que la dictadura de Videla y compañía fue distinto incluso que la dictadura de Lanusse, pero que en el interregno hubieron 3 años de gobiernos civiles constitucionales del peronismo, de 4 presidentes que representaron cada uno a distintas líneas, y me interesa en esos 3 años marcar cuál fue la actitud de los políticos, de los empresarios, de los sindicatos, de los militares y de los grupos Y guerrilleros, sobre ese para tener un punto, panorama ¿no? total. Hay una parte que es que el kirchnerismo me parece que trata de tapar en el debate, que es del 73 al 70. Claro, ¿Por qué esa es pensás la astucia. ¿Por qué pensás que hay esa argucia? Y la astucia es esa, porque ellos se quedan con los ideales de los grupos guerrilleros, pero no con las armas, con la metodología, la cual hay que decir es rechazada por Cristina Kirchner, explícitamente lo ha dicho alguna vez, pero no es rechazada por otras personas, porque hablan del contexto y demás, ¿viste? Y a mí eso me molesta un poco, especialmente desde los liderazgos de los organismos de derechos humanos. Pero también la cuestión de los ideales hay que tener cuidado, porque grandes matanzas se han hecho en la historia, especialmente en los 70, en nombre de ideales de izquierda, de derecha, ¿no? Y de las fuentes Entonces, consultadas por vos, que si querés no tuve todavía la suerte de leerlo completo el libro, tengo referencias así sueltas de lecturas de otros, pero me podés también describir, bueno, mencionaste a Arindegui varias veces, eh, de las bueno, fuentes, obviamente de las yo fuentes, uso material, sí, material ya publicado en otros libros, solo que hay cosas que no publiqué, pero porque no venían al caso, pero en lo de la década del 70 como década me sirve, lo uso. Y después otras entrevistas a otros líderes sindicales, empresariales, también documentos, se ha reflexionado mucho sobre este tema. Creo que hay personas que no se conocen, como Héctor Smuckler, que es un semiólogo nacido en Entre Ríos, vivió mucho tiempo en Córdoba, murió hace muy bueno, yo poco. lo tuve de profesor en la universidad. Muy bueno. Él tenía un hijo desaparecido, Pablo, reflexionó mucho sobre este tema, era una persona muy crítica sobre su propio pasado, es decir, su participación como intelectual, obviamente, también sobre los grupos guerrilleros, obviamente sobre los militares, y tenía me pareció muy interesante compartir también las reflexiones sobre el vacío que deja la desaparición de una persona, porque él escribe, yo lo cito,
en un momento dice, si yo pudiera escribir, Pablo murió el 29 de enero de tal año, ahí empezaría a cerrar mi dolor. Y después dice, el desaparecido es el no muerto. El féretro llega al cementerio, pero se tiene que volver. No encuentra la tumba. Es una doble muerte. Me parecen imágenes muy interesantes para tener una idea de lo que estamos hablando. La dimensión humana, claro. Y Claro, la por eso dimensión fue tan humana. siniestra la respuesta de Videla ante la valiente pregunta de Nacho López, ¿no? El tema de que los desaparecidos eran algo abstracto, una entelequia. Claro, porque ¿qué querían ellos? Invisibilizarlo, diríamos. Es una táctica que, fíjate, la doctrina francesa eso lo tiene claro. Dice, hay una película que se llama La batalla de Argel, que está inspirado en un libro, ¿no? Es una producción italiana-argelina de, creo que Pontecorvo. Yo la recomiendo mucho porque ahí se explica más o menos bien esto. El tema de la desaparición es una cuestión táctica de inteligencia que consiste en causar incertidumbre en las filas, entre comillas, enemigas. Claro, Eh, en quebrarlos de alguna dicho, manera. dicho así, parece una técnica más, pero lo de Smuckler nos ayuda porque es imposible comprender semejante dolor en el padre, en la madre, en los parientes, en los amigos. Y me parece que tiene el valor de Smuckler reflexionar sobre algo que no es fácil. Sí. Y que Difícil, muchas no es veces, fácil. entendiendo el sufrimiento de cada cuadro de derechos humanos, no todos lo digieren de la misma manera, lo humanicen, y cuando es en una remera, una bandera, no llegas a la dimensión real del asunto, que me parece que No, sería más cercano para todos los que no militan tanto el tema, ¿no? bueno, Smuckler decía interesante, yo le hice una entrevista y él me decía cómo era su receta para cerrar un poco esto. Eran varios puntos, ¿no? Y uno decía eso, cuando todos podamos hablar sin estar pensando en qué es lo que busca el otro, sino comprenderlo, sería el concepto, ¿no? Claro. Tengo una pregunta hablando de. Smuggler me llevó a la etapa universitaria. Nosotros en la UBA, cuando nací la carrera de Ciencia de la Comunicación, idealizamos muchísimo muchas lecturas que me han servido mucho en mi formación, pero también muchos comportamientos, ¿no? Y entonces se puede disociar, por ejemplo, a un hombre como Rodolfo Walsh, que para muchos periodistas es un modelo de periodista, del aspecto de cuadro de mando montonero con acciones guerrilleras concretas. ¿Vos lo has podido disociar en tu visión de periodista? Creo que el libro te va a interesar mucho porque Schmuckler tiene la respuesta. Porque una de las cosas de cuando nosotros podamos, o cuando nosotros y todos, el peronismo inclusive, el setentismo, pueda discutir esto, que Walsh era un gran escritor, un gran periodista y además un militante importante dentro del aparato militar. Y cuando no se, cuando se pueda ver una persona completa, eso es muy importante. Yo creo que no se debe disociar y me parece que además es un poco ladino ocultar por razones políticas una de las dimensiones de una persona, cosa que a Walsh me parece que eso no lo hubiera dado porque él Sí, se jugó por se una jugó idea. con un método absolutamente repudiable para mi punto de vista, Pero pero jugó por una idea. pero es su decisión y yo sé que hizo sufrir a otros, pero sufrió él. Bueno, murió, pero perdió la hija, un montón de cosas. Quiero decir, en esa dimensión de que él elige qué hacer con su vida, equivocado, para mí, no sé, ¿qué importa? Pues yo estoy acá, él estaba en en el momento ese, yo no tengo nada que ver, qué cómodo que estoy acá sentado.
Lo que me molesta es eso de recortar esa figura, porque a mí, como líder social o líder político o intelectual orgánico, me conviene pasteurizar a Walsh y dejarlo como periodista y ocultar lo otro. Porque me Claro. parece que lo valioso de una persona es todo lo que hizo. Además, Sí, sí, sí. me parece que es muy, muy interesante ver a las personas en todo porque ¿Y es la qué única te han manera de comprenderlos, ¿no? dicho? Te hago las preguntas finales. ¿Qué te ha dicho las fuentes setentistas del parte de, por supuesto, no de los militares, sino de este palo, de los movimientos guerrilleros, de los que agarraron los fierros o cumplieron un ideal? ¿Sale el nombre de los Kirchner en esas conversaciones o no? No, vos sabés que yo en algún momento lo puse porque, pero cuando, qué sé yo, cuando le hice la entrevista a Videla y a otros militares, Videla habló un poco de Kirchner, pero a mí no me interesaba mucho el presente. ¿Qué te llegó a decir de Videla de Kirchner? No, que no, porque una queja que tenía sobre lo de la visión del kirchnerismo, pero esa a mí no me interesaba mucho Videla sobre el presente, sino lo que me interesaba era lo que me interesaba él de por qué había hecho lo que había hecho como sujeto histórico. Entonces, me parece que él sí estuvo en La Plata, pero era una figura bastante periférica, mucho más importante era Kunkel, y periférica como tantos otros. Después, tampoco tan comprometido. Después, claro, hubo que inventarse un pasado, pero no solo él, sino Cristina y otros, pero no le asigno ningún protagonismo especial, en todo caso, las simpatías que tantos jóvenes tuvieron